Estando leyendo su periódico, un historiador se sintió atraído por un aviso que anunciaba la subasta de un jarrón, jarrón antiguo. Cuando él vio ese jarrón allí en el periódico, él que sabía un poco de la historia de ese jarrón, pensó que este jarrón era uno antiguo de la dinastía, de una de las dinastías chinas, y lo que hizo fue ir a esa subasta y dar gran parte de su dinero para adquirir esa pieza, porque él dijo, esta gente no sabe lo que está vendiendo, ¿cierto? La compró con una buena cantidad de dinero. Cuando le entrevistan y le preguntan por qué había pagado tanto por ese jarrón tan viejo, el historiador aclara y dice, pues este no es cualquier jarrón, este es un jarrón importante y lo voy a hacer examinar, va a pasar unas pruebas de tiempo, de termoluminiscencia, y al final, cuando compruebe la veracidad de que este jarrón es el que yo estoy pensando, pues voy a volver a la subasta, pero esta vez a venderlo por un gran precio. Me voy a enriquecer con esta compra que hice hoy, dijo el hombre. Ante esa noticia, pues la vida del hombre cambió. Antes él se quejaba de su situación, de su falta de dinero, de las pocas amistades que tenía, pero cuando este hombre hizo ese anuncio, pues cambia su vida radicalmente. Muchos quisieron ser amigos de este hombre, ahora sí, ¿cierto? No tenía novia, pero de repente se volvió guapo, ¿cierto? Y ahora tenía muchas proposiciones, muchas personas allí, y empiezan a invitarlo a muchas fiestas, muchos eventos, y este hombre le cambia la vida totalmente, ¿no? Sin embargo, cuando salen los resultados de termoluminiscencia, todo el mundo se decepciona porque este no era un jarrón antiguo, tenía 40 años de antigüedad apenas, no era el jarrón que se pensaba. Obviamente, con el jarrón, con la noticia, pues también desaparece los amigos, las propuestas que tenía, todo se desapareció de un momento a otro, ya nadie lo invitaba a nada. Y este hombre vuelve y queda solo y ahora con menos dinero. Pero el hombre dice que ahora sí se siente satisfecho, ¿no? Y es la ironía, ¿no? Dice, porque aunque es poco lo que tengo, pues es real, ¿no? Aunque es poco lo que tengo, es real. O sea, la otra vida era muy bonita, pero muy falsa, ¿cierto? Pero lo que él tenía en su hogar, con su poco dinero y con todo esto, pues era muy real. Y a veces requerimos de esas experiencias para apreciar lo que es real, lo que es verdadero, que aunque a veces es poco, aunque a veces no es la cosa más tremenda, eso poco es lo que necesitamos, aquello que nos llena, aquello que el Señor sabe que necesitamos. Siempre será mejor, mis hermanos, vivir en la realidad que en las apariencias, ¿no creen? Y hoy vamos a hablar acerca de ese tema en nuestro estudio. Hoy continuamos con nuestro estudio expositivo del libro de Nehemías. Tenemos un lema que es: Jesucristo edifica su iglesia a través de la iglesia. Y esta es la sexta enseñanza de esta serie, que se titula ¿Apariencia o realidad? Apariencia o realidad. Y vamos a estar estudiando Nehemías capítulo 3, versículo 13 al 25. Nehemías capítulo 3, versículo 13 al 25. Se lo leo, dice: La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas y con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos de muro hasta la puerta del muladar. Versículo 14 dice: Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Aquered. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colosé, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, hasta delante de los sepulcros de David,
y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró Abisai, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos Babai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremó, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y a Asub frente a su casa. Y después de esto restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Enadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palat, hijo de Usaí, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros. Amén. Hemos estado avanzando por los primeros capítulos de este libro, comenzando la historia de Nehemías, que es un hombre que, a pesar de que estaba en el exilio, conocía a Dios, temía a Dios y amaba a su pueblo y deseaba la restauración de sus muros. Y hay algo hermoso en este texto, en lo que hemos estado estudiando, es cómo Dios despierta el corazón de Nehemías a hacer la obra, a hacer algo. Vimos cómo él va delante del rey, le expone la situación, siempre confiando en Dios, y finalmente él emprende la marcha, ¿no? Se va, está allí en Jerusalén, y en el capítulo 3 es donde se relata la reconstrucción del muro, ¿no? La reconstrucción de los tramos del muro, de cada una de las partes del muro, se relata allí en este capítulo 3. Dijimos que vamos a estudiar este capítulo entendiendo la importancia de cada puerta para la vida de la ciudad. Recuerden que el muro tenía 12 puertas, ¿no? Vamos a estar estudiando este capítulo, entendiendo la importancia de cada puerta para la ciudad primeramente, para el contexto donde nos es dado el libro, pero también viéndolo a la luz del estudio que estamos haciendo de las necesidades que tiene la iglesia actual, ¿no? De la realidad decadente de muchas partes de la iglesia cristiana actual y cómo necesitamos nosotros también restaurar muchas cosas como congregaciones. Entonces, en nuestro último estudio consideramos las primeras 3 puertas. Hoy continuaremos, si Dios lo permite, con las 3 siguientes que nos hablan acerca de elementos importantes que no pueden faltar en la iglesia si queremos nosotros ser una iglesia verdadera y tener conversiones verdaderas, ¿no? Entonces comencemos con la primera puerta que nos muestra el texto de hoy. La primera puerta que se nombra aquí en este texto es la del valle, la puerta del valle. La puerta del valle. Ahora, Jerusalén es una ciudad que está construida sobre montes. Y esa es una parte importante para entender el asunto de los valles, ¿no? Está construida sobre montes y por eso está rodeada de valles y hondonadas, ¿no? Esa es la parte física de Jerusalén. Y los valles de Jerusalén vienen a ser 3, que los encontramos nombrados en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando vamos a los evangelios, nos hablan de estos valles. Uno es el valle de Hinnom, otro es el valle de Cedrón y otro el de Tiropeón. Son 3 valles. Y para poder subir a la ciudad de Jerusalén, siempre, forzosamente, debe uno cruzar por un valle, ¿no?
Siempre hay que cruzar por un valle. Esta puerta que nos nombran aquí de primeras era la puerta por la que salían los habitantes de Jerusalén y daba a uno de estos valles. Era esa puerta que tanto para salir a la región baja tenían que pasar por allí, como cuando querían entrar de nuevo a la ciudad, tenían que pasar por los valles, por el valle, ¿no? Entonces esa era la puerta del valle. Lo más probable es que el valle del que se nombra allí sea el valle de Hinnom. Ese es el valle que da la puerta, ¿no? La puerta da a ese valle, ¿no? Al estudiar la historia bíblica acerca de los valles en Jerusalén, si ustedes recuerdan la historia bíblica, pues nosotros recordemos que están relacionados con momentos muy vergonzosos de la historia de Israel. Si nosotros hacemos un estudio de los valles, vamos a ver que en los valles ocurrieron muchas cosas vergonzosas de la historia de Israel, pero obviamente no vamos a hacer ese estudio porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero hubo mucho pecado, humillación y muerte en esos valles. Por ejemplo, en el valle de Hinnom, que es el que nombra aquí la palabra, o a donde sale la puerta de la que estamos hablando, es un valle que en griego ese nombre, Hinnom, significa Gehenna, que es uno de los nombres con el que se conoce el infierno. Imagínense. O sea, el valle del infierno prácticamente. Ahora uno dice, ¿por qué le pusieron a ese valle así, no? Pues realmente no hay una claridad acerca del tema de por qué le pusieron a ese valle de esa manera. Pero en ese valle algunos de los reyes de Israel hicieron cosas muy terribles. Por ejemplo, Acaz y Manasés y los mismos israelitas ofrecieron sus hijos a las deidades paganas, a Moloch. ¿Recuerda que una vez hablamos acerca del ofrecimiento de los hijos a Moloch? Pues estas personas allí cometieron esa idolatría, imagínense. Ese valle se conocía por esa realidad. Y recuerden ustedes que por pecados como ese es que Dios condena a Israel, a Judá y a Israel al exilio. Es por ese pecado que fueron condenados al exilio. Recordemos que ellos vuelven del exilio y cuando ven ese valle, ¿de qué se acuerdan? De su pecado, de lo que ellos hicieron en esos valles y cómo todo eso trajo la ira de Dios, ¿no? Para el pueblo judío que había regresado de la deportación, esa puerta era un recordatorio de su pecado que le humillaba, ¿no? Cuando a uno le recuerdan el pecado, uno se siente humillado, ¿cierto? Pues esa puerta estaba allí como testimonio de lo que ellos habían hecho. Era un recordatorio que les permitía reconocer su realidad, y eso es importante, los creyentes debemos reconocer nuestra realidad. La gracia de Dios y la fidelidad del Eterno que les restauró. Yo les pregunto, ¿Dios tenía que restaurar a su pueblo? ¿Dios le debía algo a su pueblo para tener que restaurarlo? No les debía nada. Pero Dios en su misericordia les restaura, ¿no? Ahora, ¿quiénes restauraron esa puerta según el texto que acabamos de leer? El texto dice que la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Y Zanoa es una de las ciudades que quedaba a las afueras de Jerusalén e integraba el territorio de Judá. Los moradores de esa ciudad se unen y restauran esa puerta. El versículo 13 dice, refiriéndose a la puerta, que ellos la reedificaron. Levantaron sus puertas, sus cerraduras, sus cerrojos. Y cuando habla de la muralla, dice que ellos reedificaron 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Esos son 450 metros de muralla. Imagínense ustedes, 450 metros de muralla lo que hicieron estos hombres. Y es maravilloso ver cómo todos los miembros de esa misma comunidad se unieron y trabajaron en equipo para la gloria del Señor, sacrificando sus tiempos, sacrificando su esfuerzo, sin esperar nada a cambio. Recordemos que esto era un trabajo que se hacía en comunidad. No había sueldos, ¿cierto? No había salarios, no había nada de eso. Era simplemente que todos nos uníamos para construir, para levantar la muralla. Entonces todo eso nos muestra esa gloria de Dios, esa gracia de Dios, que hace que los hombres se unan y trabajen por la obra del Señor, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué elemento importante de la vida de la iglesia nos recuerda la puerta del valle? La puerta del valle nos
recuerda el elemento indispensable de la vida de la iglesia, del arrepentimiento. El arrepentimiento es un elemento muy importante dentro de la iglesia. Así como el que quería entrar a Jerusalén tenía obligatoriamente que pasar por el valle, pues toda persona que quería ser parte del pueblo de Dios, que toda persona que quiera ser parte del pueblo de Dios, tiene que pasar por el arrepentimiento. Nadie llega sin arrepentimiento, todos tenemos que arrepentirnos. Así como en Jerusalén la gente tenía que pasar por ese valle, también todo el que quiere entrar al reino tiene que arrepentirse. Ahora, el evangelio humanista intenta levantar el autoestima del hombre y decirle, usted no necesita nada, ¿cierto? Pero el evangelio bíblico siempre humilla al hombre y exalta a Dios. Para el pueblo judío que había regresado del exilio, la puerta del valle era un recordatorio de su pecado, ¿cierto? Es esa puerta que me recuerda que soy débil, que soy pecador, que estoy mal, que necesito cambiar, ¿cierto? Era un recordatorio que le humillaba, que le permitía reconocer su realidad y la gracia de Dios. De la misma manera, el arrepentimiento para vida es la gracia salvadora de Dios, que le recuerda al pecador que es pecador, que ha hecho mal, que lo que ha hecho no está bien. Y eso es importante. El arrepentimiento le recuerda al creyente la misericordia de Dios en Cristo. El arrepentimiento le recuerda el dolor de Cristo en la cruz, que tuvo que soportar por sus pecados. Mis hermanos, con arrepentimiento comienza la vida eterna. Con arrepentimiento comienza la vida eterna. Por eso es importante el arrepentimiento en la congregación. Pero este elemento va a estar presente toda la vida del creyente. Mire, comenzó la vida cristiana con arrepentimiento, pero no es una vez para siempre, sino que nos arrepentimos constantemente, porque la vida cristiana es un crecimiento, ¿o no? ¿Cierto? Hay muchas cosas que vamos aprendiendo, constantemente nos vamos arrepintiendo, vamos madurando en la fe. Desafortunadamente la iglesia ha descuidado el arrepentimiento al punto que en muchas congregaciones ya ha desaparecido de las predicaciones. Ya no se habla del infierno, no se habla del pecado, no se habla de nada de esto. Algunas personas justifican ese descuido del arrepentimiento para salvación en el hecho de que la salvación es por gracia. Dicen, la salvación es por gracia, ¿para qué molestamos a la gente con lo del arrepentimiento? Pero mis hermanos, creer en Cristo, dicen que es por medio de la fe, por gracia por medio de la fe, ¿cierto? Entonces, ¿para qué el arrepentimiento? Pero la realidad es que la Biblia nos enseña que creer en Cristo implica arrepentimiento. Miren, creer en Cristo implica ¿qué? Arrepentimiento. Creer en Cristo no es creer que voy a ir al cielo. Mire, eso es una cosa errada que algunos tienen en la cabeza. Piensan que creer en Cristo es creer que yo voy a ir al cielo, punto. Entonces, como yo creo que voy a ir al cielo, voy a ir al cielo, punto. Pero eso no es así. Creer en Cristo es mucho más que eso. Cuando creemos en Cristo, creemos que hemos pecado. Miren, cuando creemos en Cristo, primero creemos que hemos ¿qué? Pecado. Que hemos ofendido a Dios. Que hemos hecho daño a nuestro prójimo. Y por eso nos arrepentimos de nuestros pecados. Confiamos en la obra de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Para perdonar nuestros pecados. La Biblia dice que Él fue a la cruz, ¿cierto? Murió recibiendo el castigo que era para nosotros. Y por la fe en esa obra de Cristo que murió por nuestros ¿qué? Pecados, nosotros podemos ser perdonados por Dios. Entonces, si creemos en Cristo, venimos diciendo, Señor, perdona mis pecados, ¿cierto? Me arrepiento, creo en la obra del Salvador. Tú eres el que me puede salvar, es tu obra la que me puede justificar. Miren lo importante. Creer en Cristo no es creer que yo voy a ir al cielo, es creer que Él pagó en la cruz por mis pecados, que yo me arrepentí, que su sangre preciosa me limpió y que ahora delante del Padre soy hecho justo. Entonces no podemos separar el arrepentimiento de la fe. El arrepentimiento hace parte de la fe. Es parte integral de la fe en el Evangelio, al punto que podemos asegurar que si no hay arrepentimiento es porque nunca hubo fe verdadera. Si no hay arrepentimiento es porque nunca hubo fe verdadera. Congregaciones donde no se predica el Evangelio bíblico que humilla al hombre y que exalta a Dios,
donde no se confronta al pecador con su pecado, donde ha desaparecido el arrepentimiento, pues no son verdaderas iglesias. No están haciendo nada por el evangelio del reino y no son sino apariencia, es la realidad. De nada sirve llenar un estadio, un local de personas que dicen ser cristianas sin ninguna muestra de arrepentimiento. Si no han creído verdaderamente en Cristo, se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Él, pues sencillamente eso de nada nos sirve. De nada nos sirve llenar lugares. El Señor Jesucristo dijo, no todo, en Mateo 7:21, les dejo la cita. Mateo 7:21 al 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, la iglesia no es como el mundo. La iglesia no es como el mundo. El creyente verdadero acepta el señorío de Cristo y vive conforme a ese señorío, no conforme a lo que el mundo dice. Y podemos hablar de muchos ejemplos en muchas áreas. Por ejemplo, un hombre del mundo que quiere sexo, simplemente va y se acuesta con la persona, la mujer que se lo permita, punto. Eso es lo que hace el mundo, ¿sí o no? Pero el creyente no, el creyente sabe que el sexo no es solamente placer, ¿cierto? Es un acto de amor que requiere compromiso y que es lícito dentro del vínculo del matrimonio. Esa es la realidad del creyente. ¿Sí ve que es diferente o no es diferente? Claro que sí. Cuando una persona llega a Cristo se arrepiente de su inmoralidad y ya no busca sexo ocasional. ¿Por qué? Porque sabe que eso se llama fornicación. Sino que busca una relación de amor y compromiso dentro del matrimonio. Es lo que dice la Biblia. Y si la persona llega al Señor y ya tiene una relación con una persona y esa persona consiste en vivir con ella, la Biblia dice que se separe. No, dice que no se separe, sino que debe formalizar la relación, hacerla un vínculo matrimonial. ¿Para cuándo? Para toda la vida. Miren, porque al creyente no le sirve una relación temporal, ¿o sí le servirá? Por eso no estamos a favor de la unión libre. La unión libre no es para toda la vida. ¿Qué es lo que es para toda la vida? El matrimonio. La persona necesita formalizar su vida, su relación, porque él quiere algo para toda la vida. Pero si la persona, dice la Biblia, no consiste en vivir con él, pues ¿qué dice la Biblia? Que se separe. Si el impío no quiere vivir con ella, que se separe. Si la mujer impía no quiere vivir con él, que se separe, dice la Biblia. Así que miren lo que dice el texto. Entonces, miren que el creyente no es, cuando decimos que somos libres, no estamos diciendo que hacemos lo que se nos antoje, ¿o sí? No, somos libres ¿de qué? Del pecado. Pero si usted es de Cristo, usted está bajo el señorío ¿de quién? De Cristo. Y usted se arrepiente de sus pecados, su vida es cambiada. Mis hermanos, si no hay arrepentimiento, no hay una verdadera iglesia. No hay una verdadera iglesia. De nada sirve ser un montón de personas que se reúnen a hablar de Dios si no hay una realidad en el corazón. Entonces, por eso el título de nuestra enseñanza de hoy: no podemos ser apariencia, debemos ser reales. La iglesia necesita reedificar la puerta del valle y volver al evangelio bíblico, el evangelio que humilla al hombre, que le confronta con su pecado, que le llama al arrepentimiento, a la negación, a tomar su cruz y seguir a Cristo. Ese es el evangelio bíblico, donde el único que es glorificado realmente es ¿quién? Es Dios. Ese es el evangelio bíblico. Esa nos recuerda la puerta del valle. La segunda puerta que se nombra aquí en este texto es la puerta del muladar. Dice el versículo 14, reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akedem, y la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y esta puerta es muy interesante porque la puerta del muladar era indispensable para la salubridad de la ciudad, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ella era la puerta por donde se sacaban los desperdicios de la ciudad, ¿cierto? El basurero quedaba por ese lado, ¿cierto? Y la puerta del muladar era esa puerta para sacar los desperdicios, la basura, para quemarla en el valle de Hinnom.
Otro nombre que se le daba era la puerta del estiércol, así se le conoce y así incluso aparece en algunas Biblias. ¿Por qué? Porque fuera de la ciudad se había dispuesto un terreno que servía de baño. Quien hacía uso de ese lugar debía cubrir esos excrementos con tierra según la ley. ¿Recuerdan la ley? Cuando estudiamos Éxodo aprendimos eso, vimos eso. Esta era la puerta que daba a ese lugar de las letrinas, ¿no? Era ese el lugar. Y es sabido que el mal tratamiento de los residuos del excremento humano pues eleva el riesgo de contaminación con parásitos, con bacterias que pueden causar graves enfermedades, ¿no? Dios se ve encargado de legislar esto de tal manera que dentro del campamento no hubiese suciedad, de tal manera que no se enfermara el pueblo, ¿cierto? Y eso era lo que se hacía. Así que la puerta del muladar era importantísima porque ayudaba a cuidar la salud de los habitantes de la ciudad. Incluso se ha demostrado, mis hermanos, que la sola contaminación de los malos olores puede enfermar a la gente, el solo olor. Así que imagínense ustedes tener algo así dentro de la misma ciudad. No, había un lugar específico y la puerta del muladar daba a ese lugar. Entonces, por eso la ley de Dios legisla todas esas cosas. Y por eso la puerta del muladar era tan importante para la supervivencia de los moradores de Jerusalén. ¿Quién restaura esa puerta? El versículo 14 dice que fue Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Hakerem. Obviamente no pudo haber sido él solo, ¿no? Recab tenía personas bajo su autoridad que ayudaron a trabajar y hacer la obra. Lo interesante es que todas las puertas que nosotros hemos visto, pues la reedifican varias personas. Vemos las personas como interesadas en reedificar. Hay personas que tenían que ver con esa puerta y dicen, yo la reedifico. Sin embargo, llegamos a esta puerta y esta puerta es de las menos queridas, ¿no creen ustedes? ¿Quién quería trabajar en un lugar como ese, no? Era el lugar que daba al mal olor, era el lugar que daba hacia lo feo, ¿no? ¿Quién dice yo lo hago, no? Pero la Biblia dice que este hombre al que Nehemías puso, que se llamaba Malquías, gobernador de la provincia, era un gobernador. Él se prestó para eso, él obedeció al llamado, ¿no? Y eso es interesante porque en la iglesia, en medio de lo que Dios nos pone, no siempre nos va a tocar lo que nos gusta, ¿no creen ustedes? No siempre nos va a tocar lo que queremos. Y este hombre, me imagino que no dijo, uy, sí, déjenme esa puerta a mí, no. Pero a él le tocó. Y él dijo, yo la reedifico, ¿cierto? Ese pueblo dijo, yo la reedifico. Y esto nos enseña que debemos estar preparados ¿para qué? Para toda buena obra, ¿cierto? Por difícil que sea, porque no sea lo que nosotros preferimos, si nos pusieron a hacer algo, hay que hacerlo. Esto debemos enseñar a nuestros hijos. Ustedes se han dado cuenta que la juventud hoy en día, mucha juventud, no se le mide a muchas cosas, ¿no? Hay cosas que dicen, no, yo eso sí no. Pero nuestros hijos deberían ser todoterreno en las cosas que se requieren, ¿no creen ustedes? Porque nosotros necesitamos esas cosas. Por ejemplo, esa puerta era importantísima. Si nadie hace ese trabajo, entonces, ¿cierto? Nosotros debemos estar dispuestos para toda buena obra. Ahora, ¿qué hizo Malquías según el texto? El texto dice que él la reedificó, levantó sus puertas, sus cerraduras, sus cerrojos, y gracias a este hombre y a los que trabajaron con él, otra vez esa puerta que era tan importante para la salud de Jerusalén. Yo me imagino que con la guerra y como había quedado destruido todo, Jerusalén estaba con malos olores, ¿no? Dice que cuando Nehemías escuchó del estado de Jerusalén, dijo él, se puso a llorar, ¿no? Se quebrantó porque la situación era muy difícil. ¿Cómo estaba ese lugar? Terrible. Pero aquí vuelve y se le pone orden a todo esto gracias a este hombre que acepta ese llamado del Señor a hacer algo que de pronto no era lo que él prefería, pero lo hizo. Ahora la pregunta es, ¿qué elemento importante de la vida de la iglesia nos recuerda la puerta del muladar? La puerta del muladar nos recuerda un elemento que a pesar de su importancia para la salud de la iglesia, no es visto con mucho agrado, que es la disciplina. ¿Lo creen ustedes? La disciplina es como esa puerta. No se ve muy bonita, pero es necesaria dentro de la iglesia.
La disciplina eclesiástica cumple la misma función que la puerta. Es por donde sale la inmundicia. La disciplina es por donde sale la inmundicia, muchas veces. La disciplina correctiva. Es por donde sale el pecado e incluso los enemigos infiltrados. La disciplina hace que los enemigos infiltrados ya no aguanten y se vayan. Dicen, no, yo no me le mido a esto, ¿cierto? Porque la disciplina es esa puerta. La disciplina eclesiástica nos recuerda que hay un rey y una cabeza de la iglesia que es Cristo y que todos los que hacemos parte de la iglesia nos sujetamos a Él. Eso es ser creyente. Ser creyente es sujetarse a Cristo. Si en medio de nuestra vida entregada a Cristo pecamos y fallamos, la Biblia dice tenemos a Cristo que está allí con nosotros. La realidad es que nosotros fallamos, nosotros pecamos. Nosotros muchas veces cometemos acciones que van en contra de lo que dice la Biblia. Eso se llama pecado. ¿Habrán consecuencias por eso? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí, ¿cierto? Pero como somos creyentes, nos arrepentimos, seguimos adelante, decimos, Dios mío, ayúdame a no volver a pecar. Pero el creyente no vive en pecado, sino que peca. El creyente no practica el pecado, pero puede caer. Primera de Juan 3:6 dice hasta el 10, todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Hay diferencia entre el que es de Dios y el que no es de Dios? Claro que sí. El que es de Dios no practica el pecado, no vive como el mundo, porque él cree en Cristo y se sometió a su señorío. La Biblia nos enseña, con respecto a la disciplina, como dice la Confesión de Fe de Westminster, dice que el Rey, que es nuestro Señor Jesucristo, ha designado en la iglesia un gobierno dirigido por oficiales que son los pastores y presbíteros. Dios dio pastores y presbíteros, lo que hablábamos ahorita hace un momento en la escuela dominical. El hombre es pecador, necesita disciplina. Que a esos oficiales que ha puesto Dios le han sido entregadas las llaves del reino de los cielos, en virtud de lo cual tienen poder respectivamente para retener y remitir pecados, para cerrar el reino a los que no se arrepienten, o para abrirlo a los que se arrepienten, tanto por la palabra como por la disciplina, ¿no? El pastor, los oficiales pueden cerrar el reino, tanto por la palabra como por la disciplina. ¿Cómo es eso? No es decirle, usted ya no se puede salvar, no. Cuando predicamos el evangelio y decimos, todo aquel que en él cree tiene vida eterna y el que no cree es condenado. Con esa exposición del evangelio estamos dándole a la persona que se arrepiente la noticia buena, pero también al que no, le estamos dando la mala noticia, ¿no? Le estamos diciendo, usted no entra, ¿cierto? Por el evangelio, pero también por la disciplina, le podemos cerrar la puerta al que no quiera arrepentirse. La Biblia habla incluso de expulsar o excomulgar, también se puede decir, o como dijo el apóstol Pablo, entregar a Satanás a una persona, que no es otra cosa sino decirle, usted no pertenece, ¿cierto? Esa es parte de la responsabilidad del ministro. Entonces, el ministro del evangelio también por la palabra puede abrir la puerta cuando él invita a la gente a venir a Cristo. Por la disciplina también, porque la disciplina hace que el que es creyente se arrepienta y siga adelante, ¿cierto? Entonces los oficiales de la iglesia pueden proceder de tres maneras según lo requiera la situación en la disciplina eclesiástica. Miren, la primera, ¿cuál es? La amonestación. Constantemente somos amonestados por la palabra. Por ejemplo, aquí mientras que predicamos, ¿ustedes están siendo amonestados o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que su pastor también?
También, ¿cierto? Yo soy el primer amonestado. Estamos siendo amonestados. Lo hacemos a través de la palabra, lo hacemos a través de la consejería, ¿cierto? Cuando alguien abre su corazón y dice, estoy haciendo esto, el pastor puede decir, venga, eso está mal, ¿cierto? Tanto por la predicación como en la consejería, cuando hablamos con los hermanos, cuando nos cuentan, pues es nuestro deber corregir. Amonestamos es lo primero, pero también si la persona persiste en su pecado, viene una segunda instancia, que es cuando se amonesta a la persona y se le niega, o sea, se le restringe la cena del Señor, ¿no? Esa es la segunda instancia que podemos tomar, ¿no? Y miren el orden, es el ministro el que restringe la cena del Señor. A veces la gente dice, uy, no, esta semana yo dije una mentira, yo no voy a tomar la cena del Señor. Pues la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que Dios puso un gobierno. Es decir, lo que la Biblia nos manda es a que uno no se puede disciplinar a sí mismo. ¿Quién lo disciplina a uno? El gobierno eclesiástico, ¿no? Es como si un hijo dice, yo me porté mal, me voy a disciplinar, no como, ¿cierto? Usted que le dice, bueno, entonces no desayunen, ¿sí? No. Es el orden que Dios puso, miren el orden. No es que yo me disciplino diciendo no participo de la cena, es el oficial el que debe imponer la disciplina. Si usted ha pecado, lo que la Biblia dice es que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Usted lo que tiene que hacer es que arrepentirse. Pero si ese pecado ya es una lucha con la que se ha convertido casi que en una práctica, pues debe usted buscar ayuda, ¿cierto? Debe usted buscar ayuda. Y es la ayuda del ministro el que le dice si está en disciplina o no. Finalmente, cuando una persona persiste en su pecado, pero ella se confiesa cristiana, pero ella vive en su pecado, pues llegamos a la tercera instancia, que es la excomunión, que es cuando se le dice a una persona, usted no es creyente, ¿cierto? Su vida manifiesta que usted no es creyente. Entonces miren lo interesante, porque nosotros entramos a una iglesia y estamos bajo la autoridad ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Tenemos una cabeza que es Dios. Él ha dispuesto ministros, dice la Biblia. Ellos tienen poder, según la Biblia, para a través de la palabra y la disciplina abrir o cerrar el reino, es lo que dice las Escrituras. Y el que participa de la iglesia pues se somete a lo que Dios ha mandado. Ahora, mis hermanos, la disciplina finalmente lo que busca es la restauración de la persona. No buscamos señalar, dañar, destruir. No nos estamos vengando de nadie, nunca. Dios nos guarda una cosa de esas, porque eso no es lo que la Biblia dice. No, lo que estamos haciendo realmente es buscando la restauración, porque lo que queremos es ser, no parecer. Ser una iglesia cristiana, ¿no? Entonces, mis hermanos, la disciplina eclesiástica, al igual que la puerta del muladar, no es el elemento más querido y codiciado de la iglesia. Pero es necesario, ¿no creen ustedes? Es necesario. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina la presente parece ser causa de gozo. Lo dice la Biblia. No es que nos entusiasme lo de la disciplina, pero, dice, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. ¿A quiénes? A los que en ella han sido ejercitados. No a todos. Cuando una persona no es, pues sencillamente la disciplina determina sacar. Pero si es, lo que hace es mantenerla, limpiarla, ¿cierto? La disciplina vindica el honor de Cristo, la santa profesión del Evangelio, previene a la congregación de la ira de Dios, que justamente podría caer sobre la iglesia si continuamos haciendo las cosas contrarias a lo que Dios manda, ¿no creen? Si profanamos el nombre de Dios, del Evangelio, obstinadamente pues vendría un castigo, pero la disciplina está precisamente para decir no a una vida de pecado, no a una vida mundana. Eso está mal, eso no hace parte de la iglesia de Cristo. La iglesia necesita levantar de nuevo esa puerta, la puerta de la disciplina.
al igual que Malquías, los pastores deben aceptar el llamado de Dios en esa área y trabajar en la restauración de la disciplina eclesiástica como lo enseña la Biblia, la Escritura. Eso es importante. Ahora, es importante recordar que hay un orden. Es importante recordar que la disciplina la ejercen las autoridades puestas por Dios, no la ejerce todo el mundo, ¿cierto? Que está dentro de un proceso que muchas veces todo el mundo desconoce. Entonces, eso es importante. Hay personas que solamente ven lo que pasó y no han profundizado en qué fue lo que pasó, porque pues obviamente a nosotros no debemos propender por el chisme, ¿o sí? No, nosotros no debemos estar metiéndonos donde no nos han llamado, ¿cierto? Pero la persona que está tratando la situación de pecado, pues sabe lo que está pasando, ¿cierto? El ministro tiene información que muchas veces la iglesia no, y está trabajando en la restauración de una persona. Entonces nosotros debemos confiar en Dios y procurar vivir bajo el orden y la disciplina de Dios. Es lo que la Biblia nos enseña, así que esa segunda puerta es importantísima, la disciplina eclesiástica. Y la tercera puerta que nos muestra aquí el Señor es la fuente, la puerta de la fuente. Y se conocía con ese nombre porque estaba justo al frente de la fuente de Gihón. Esa palabra Gihón quiere decir arroyo, riachuelo, virgen, puro. Y cerca a esa fuente estaba el estanque de Siloé, que hacía parte de esa fuente. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos del estanque de Siloé, tenemos que volver al tiempo de la época de la monarquía de Judá. Ustedes recuerdan al rey Ezequías, que en el siglo VIII antes de Cristo hizo un sistema para proveer de agua a la ciudad. Ustedes recuerdan, eso está en 2 de Reyes 20:20, les leo ese texto, dice: los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto, y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Ese texto nos recuerda que fue Ezequías el que construye este estanque. El agua del estanque provenía obviamente de la fuente y se transportaba a través de un sistema de túneles muy extenso que fue conocido como los túneles de Ezequías, ¿no? Que fue el rey que lo construyó. El estanque se llamaba Siloé y la palabra Siloé significa enviado. Y era una manifestación, una expresión de la creencia del pueblo que sabía que ese agua provenía ¿de quién? De Dios. El agua la provee Dios y es lo que nos dice ese nombre. El agua la envía Dios, ¿no? Se había creado ese sistema, entonces el agua llegaba ahí a los muros de Jerusalén, ¿no? Y el estanque era entonces un lugar espectacular que proveía de agua a toda la ciudad de Jerusalén. El agua, obviamente, en una ciudad es indispensable, ¿no creen ustedes? Primeramente, para el consumo. La vida requiere de agua. Nosotros requerimos de agua. Sin agua no se puede vivir. Por eso los asentamientos humanos siempre se ubicaron al pie de los ríos, ¿no? Como esta fuente de Gihón. Sin agua, pues no se podía hacer una comunidad y por eso también los ejércitos cuando sitiaban una ciudad, ¿qué era lo primero que destruían? Las fuentes, ¿cierto? Ellos quitaban los acueductos que generalmente eran visibles, ¿no? Se podían ver, eran lugares por donde transportaban el agua y lo que hacían cuando se sitiaba una ciudad era derribar esos lugares para que el agua no llegara hasta la ciudad. Lo que hizo Ezequías con este estanque de Siloé fue revolucionario porque él lo que hizo fue un acueducto subterráneo por entre túneles, de tal manera que el enemigo no veía cómo destruir el acueducto tan fácil, ¿no? Y el estanque era parte integral de la vida de Jerusalén. Y por eso la reconstrucción de esa puerta y del muro que daba al estanque, pues era vital para la ciudad, para los habitantes, para el abastecimiento de agua, para el consumo y la limpieza, ¿no creen ustedes? Porque también el agua es indispensable para lavar, para limpiar las cosas. ¿Quién restauró la puerta de la fuente
con el tramo del muro. El texto habla de varias personas. Cuando habla de la puerta, por ejemplo, dice perdóneme, cuando habla de la puerta y el muro del estanque de Siloé, nombra a Salum, gobernador de Mizpa. Pero también nombra a otros que participaron en la reparación de otras partes del muro, de tramos del muro, como por ejemplo a Nehemías, que era un gobernador, no es el mismo Nehemías que escribe, ¿no? A Rehum, a Sabías, gobernador con sus hermanos, a Babaya, gobernador de Ezer, a Babaya, que era gobernador, a Ezer, que era gobernador también, a Baruch, a Meremot, a los sacerdotes, a los varones de la llanura, a Benjamín, a Asub, a Azarías, a Binuí, a Palam y a Pedaías. Y entre todas estas personas restauran esta parte del muro que era bien larga, ¿cierto? Que era bien extensa y que era tan importante para el abastecimiento de agua de la ciudad. Ahora, ¿qué hicieron estos hombres? Dice que Salum reedificó la puerta de la fuente, la reedificó, la enmaderó, levantó sus puertas, sus cerraduras, sus cerrojos, el muro del estanque. Y de los demás dice que cada uno reparó una parte del muro. Sin embargo, es de destacar el trabajo de Baruch, porque dice el texto que lo hizo con todo fervor, ¿no? Con todo fervor. Y eso es algo muy bonito, ¿no creen ustedes? Porque una cosa es hacer lo que hay que hacer y otra cosa es hacerlo con ganas, con amor, con entusiasmo. Y dice que este hombre lo hizo con mucho fervor. ¿No les parece curioso? De ningún otro se dice eso, ¿cierto? En todo el texto, que es bien largo, el capítulo 3, en todo el texto de nadie se dice eso, pero de este hombre Dios quiso resaltar que este hombre lo hizo con mucho fervor, ¿no? Con entusiasmo, con ganas lo hizo, y así debe ser la obra del Señor, ¿no creen ustedes? No debe ser con desidia, no debe ser con pereza, debe ser con todo el fervor, con anhelo, con deseo, y eso es lo que hace este hombre. Ahora la pregunta es, ¿qué elemento importante de la vida de la iglesia nos recuerda la puerta de la fuente? Pues la puerta de la fuente nos recuerda la gracia de Dios en Cristo, que es la que nos da vida y nos limpia, ¿cierto? La que nos da vida y nos limpia, la gracia de Dios. Sin el agua de la que se abastecía Jerusalén por la puerta de la fuente, sus habitantes no podían vivir. Y de la misma manera, sin la gracia de Dios, ¿qué pasa con los creyentes? No podríamos vivir, ¿cierto? Ningún hombre puede tener vida sino por la gracia de Dios. Recuerden que acabamos de ver en la escuela dominical cómo el hombre después de la caída quedó muerto, ¿cierto? ¿Quién puede levantar a un muerto? ¿Habrá un remedio para un muerto? No. ¿Los consejos pueden levantar a un muerto? No, ni los mejores consejos pueden levantar a un muerto. El único que puede levantar a un muerto es Dios. Y Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fue la gracia de Dios la que nos dio vida. Fue la gracia de Dios la que nos sacó de la muerte. Hemos hablado de la necesidad del evangelio, de arrepentimiento, de la práctica de la disciplina eclesiástica, pero nada de esto sería posible sin la gracia de Dios. Y este es un punto para cerrar esta enseñanza muy importante, ¿no? Porque es por gracia que el creyente manifiesta verdadero arrepentimiento. ¿Quién lo puede convencer de pecado para que se arrepienta? Solo Dios, ¿cierto? Usted le puede hablar, le puede predicar, pero solo Dios puede dar arrepentimiento. Es por gracia que una persona se someta a la disciplina de una iglesia, ¿cierto? Porque, digámoslo así, fuera de la iglesia puede hacer lo que quiera. Puede vivir como quiera, pero dentro de la iglesia le toca comportarse como un cristiano, ¿cierto? Entonces, miren, para que una persona se someta a la disciplina de una iglesia, pues tiene que ser la obra de Dios, no la de un hombre. Es por gracia que el creyente manifiesta un verdadero arrepentimiento, que se somete a la disciplina de una iglesia. No es sano, no es bíblico, ni es una realidad, no es el forzar a una persona a una conversión. No podemos forzar una conversión, ¿o sí? ¿Podemos obligar a una persona que se convierta? No, no podemos obligarla a que se convierta. Solamente Dios puede convertirla, solamente Él puede hacer que esta persona crea.
Por eso es absurdo utilizar la oración de fe o cualquier otra estrategia evangélica para forzar conversiones. Nadie se convierte por una oración de fe. Se convierten por la obra ¿de quién? De Dios, de Cristo. Sí, la oración de fe expresa algunas realidades bíblicas por medio de las cuales la persona puede manifestar una fe verdadera. Pero ¿quién es el que obra en él? ¿La oración de fe? No, es Dios. Solo Dios le puede salvar. Solo Dios puede hacer que esa conversión sea real. Tampoco es bíblico el sometimiento de una persona a la disciplina eclesiástica de una manera forzada, porque solamente Dios puede hacer un discípulo real. Solamente Dios puede hacer un discípulo real. Nosotros no podemos someterlo a la fuerza. Él se somete voluntariamente porque Cristo le da la salvación y le da el querer como el hacer. Alguno podría decir, en este punto, podríamos pensar, por ejemplo, en los hijos de los creyentes. Un hijo podría decir, bueno, pero los creyentes a veces sí vienen porque la mamá los trae, por ejemplo, el papá los trae. Pero pues obviamente cuando hablamos de los hijos de los creyentes, tenemos que decir que ellos están bajo nuestra tutela, ¿cierto? Bajo nuestro cuidado. Cuando nuestros hijos van creciendo, pues yo les pregunto, ¿ustedes les preguntan a sus hijos si quieren desayunar, almorzar y comer? ¿O les sirven? Les servimos, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que eso es lo que necesita. Si su hijo dice no quiero desayunar, no quiero almorzar, no quiero comer, ¿usted en ese día no le daría nada? No, obviamente que le servimos. Y si no come, pues le decimos coma, porque entonces, ¿cierto? Pero en los hijos también se ve muy claro esto porque ellos van creciendo, ¿o no? Van teniendo criterio propio. Y llega un momento en que nosotros entendemos que ellos tienen que hacer su profesión de fe, ellos mismos, ¿cierto? Ellos tienen que decidir. Y a medida que crecen van independizándose de nosotros como padres. Y ellos tienen que venir a la iglesia porque lo quieren, porque lo anhelan. Es decir, el fin nuestro es que ellos teman al Señor, no solamente que vengan, ¿cierto? Porque un día ellos van a estar sin nosotros y ellos son los que van a tener que decidir. Ahora, yo les animo, padres, que no importa lo bien que usted haga su tarea, porque tenemos una tarea los padres. No importa lo bien que haga usted su tarea, el único que convence a nuestros hijos es ¿quién? Es Dios. El único que puede convencer de pecado a nuestros hijos y de la necesidad que tienen de Cristo, de la necesidad que tienen de la Biblia es Dios. Solamente Él. No, nadie más. No podemos hacer más, ¿cierto? Nosotros hacemos nuestra parte mientras que están bajo nuestro cuidado, pero solamente Dios puede convencer. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. La gracia de Dios es indispensable en la iglesia. De lo contrario, la iglesia se vuelve legalista. Nosotros no forzamos a la gente. La palabra de Dios habla a los hijos. La disciplina de Dios es para ¿quiénes? Para los hijos, ¿cierto? Uno que no es hijo no aguanta la disciplina. Pero los hijos sí, porque son hijos. La Biblia dice que el que no se expone a la disciplina es porque es bastardo, que lo que quiere decir es que no es hijo, ¿cierto? Que no tiene padre, es lo que quiere decir. Entonces, el único que puede vivificar a un hombre, darle fe, arrepentimiento, llevarlo a aceptar la disciplina eclesiástica ¿es quién? Dios, no el hombre. No mis métodos. No mis ganas de forzar a la gente, eso no sirve absolutamente para nada. El legalismo no sirve. Tito capítulo 2 versículo 11 y 12 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mis hermanos, algunos asocian la gracia con libertinaje. Pero aquí dice que la gracia de Dios se manifiesta para enseñarnos a los hijos a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y a vivir en este siglo de una manera justa, sobria y piadosa. No estamos llamados a aparentar ni a forzar nada. Nosotros predicamos el evangelio, hacemos discípulos, bautizamos, enseñamos con la palabra de Dios y con la disciplina. Y solamente Dios puede hacer que alguien crea, solamente Dios puede hacer que alguien se arrepienta, se bautice, persevere en la doctrina, siga la disciplina del evangelio. Solamente Dios lo hace, solamente Dios puede. Así que la gracia de Dios es indispensable en medio de la congregación. Las iglesias que han sacado la gracia de Dios se vuelven legalistas y no van a poder cumplir
con el propósito porque solamente Dios puede salvar. Amén. Ahora, podemos concluir diciendo que si queremos ser una iglesia verdadera como creyentes, con creyentes verdaderos, que produzca frutos de conversiones verdaderas, necesitamos mantener la predicación del Evangelio que confronta al pecador con su pecado, que llama al arrepentimiento y a vivir una vida bajo el señorío de Cristo. Necesitamos levantar la disciplina eclesiástica que enseña, amonesta y corrige con paciencia y doctrina, que hace volver a los hermanos que han ofendido, que disuade a otros de cometer ofensas semejantes, que limpia de la mala levadura que puede infectar a toda la masa, que vindica el honor de Cristo y la santa profesión del Evangelio y que previene a la congregación de la ira de Dios. Mis hermanos, si queremos iglesias sanas, verdaderas, necesitamos levantar también la doctrina de la gracia de Dios porque dependemos de ella, dependemos de la gracia de Dios. Mis hermanos, ¿por qué oramos por la gente a la que le hablamos de Cristo? ¿Por qué oramos? Porque nosotros no podemos salvar a nadie, ¿cierto? Nosotros no podemos salvar a nadie. Oramos diciendo, Señor, vamos a hablar de ti, o estamos hablando de ti a estas personas. Obra, ¿cierto? Obra, esa es nuestra oración. La pregunta es, ¿cómo describiríamos nuestro cristianismo? Es una pregunta para cada uno. ¿Cómo describes tu cristianismo? ¿Realidad o apariencia? ¿Estás viviendo tu vida en arrepentimiento de pecado, sujetándote a la voluntad de Dios, aceptando con amor la disciplina eclesiástica, limpiando tu vida cada día por la gracia de Dios? ¿O aparentando una fe que no cree, una fe que no vive, que no le interesa? Es la pregunta. Dios nos está llamando a ser reales, que el Señor nos ayude a vivir un evangelio real, que podamos ser ejemplo de cristianismo real y vivo para aquellos que vienen en camino, ¿cierto? Dios va a traer personas, Dios está trayendo cada 8 días, ustedes se dan cuenta, nuestro trabajo no es en vano. Vemos cada 8 días, estamos viendo que vienen personas y eso es la obra de la iglesia, pero nosotros los que estamos, los que tenemos años aquí, debemos ser ejemplo de los demás, que los demás puedan ver en nosotros un ejemplo de vida, que los demás puedan ver en nosotros algo, un modelo a seguir, como dijo Pablo. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Que Dios nos ayude a ser reales. Amén. Les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a orar al Señor. Oremos. Señor amado, queremos hoy agradecer tu misericordia y tu bondad que nos permite hoy recibir esta palabra de ti, Señor. Gracias, Señor, porque esa palabra nos redarguye, nos habla, ministra a nuestros corazones y nos descubre, Señor, aquellas cosas que hay en nuestro corazón. Padre, nos hablas de esta manera y nos enseñas, nos has permitido tener la doctrina del arrepentimiento, de la disciplina y la gracia para que podamos ser renovados, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestras realidades. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados. Ayúdanos a corregir aquello que no hemos corregido, que tenemos allí como en espera. Límpianos, Señor, nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a vivir bajo tu disciplina, Señor. Todos nosotros, los cristianos, luchamos con los pecados, luchamos con nuestras realidades. Dios mío, ayúdanos, límpianos, guíanos, Padre, que podamos ser una iglesia real, no falsa, Señor. Que podamos ser creyentes reales, Señor. Que viven un cristianismo real, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo a aquellos que tú tienes para traer aquí a esta congregación. Déjanos ser ejemplo para aquellos que vienen en camino. Muchas gracias por tu misericordia. Gracias por la fe que tú nos das. Ayúdanos, Señor. Dale fe a aquellos a quienes les estamos hablando. Dales arrepentimiento para vida. Dales a nuestros hijos fe y arrepentimiento. Señor, y que tu gracia preciosa esté con nosotros. Padre, nosotros hacemos lo que tú nos has llamado a hacer, pero solo tú puedes hacer aquello que es imposible, aquello que nosotros no podemos, Señor. Oramos para que nos ayudes, Señor, a hacer una iglesia real, con frutos reales de arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.